Estamos en un cambio, en una situación líquida continua, porque incluso hay circunstancias que hemos visto que ya han cambiado, y esto explica la oportunidad de la mesa de trabajo a la que nos vamos enseguida. La hemos llamado el sector agroalimentario y sus desafíos para seguir siendo una actividad estratégica en Andalucía, porque es cierto que entre esos desafíos, tenemos unos cuantos que yo les voy a resumir, pero cada momento nos van surgiendo nuevos. Enseguida exploramos retos como las políticas comerciales internacionales y el problema creciente de los aranceles que ha suscitado Estados Unidos en las últimas semanas y además es un problema que no sabemos bien cómo abordar porque casi cada día tenemos una noticia nueva, ¿verdad? La competitividad del sector y las propuestas que la Comisión Europea acaba de adoptar sobre estos temas y muy especialmente sobre los retos en energía o los cambios que pueden darse en la política agrícola común, la traída PAC dentro de la Unión Europea, las nuevas perspectivas que suscita el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea o las consecuencias que las regulaciones internas ejercen sobre la competitividad de las empresas y la sostenibilidad también de las empresas agroalimentarias. Para abordar estos y otros asuntos tenemos a 4 expertos a los que voy a presentar y voy a solicitar que vayan incorporándose justo a mi espalda, a esta mesa cómoda, ¿no?, que hemos diseñado para ustedes. Por una parte, don Horacio González Alemán Sánchez, profesor asociado de San Telmo Business School y asesor estratégico en el sector agroalimentario. Doña Cristina Lobillo Borrero, directora de Política Energética y jefa de Task Force en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Don Juan Luis Pozo Calderón, director de Sostenibilidad Corporativa de Global Omnium. Y don José María Castilla Baró, director de Asaja en Bruselas. Así que, ¿dónde están? Que no les veo. Mira un poco más para atrás. Y ha dicho antes Marc Vidal, tenemos que trabajar juntos. 2 mensajes importantísimos. Nos tenemos que creer lo que somos porque somos muy buenos. Y luego hay una frase de un economista que yo recuerdo mucho y que la repito sobre todo en épocas de crisis. Y es que el optimismo genera riqueza. No podemos estar llorando todo el día. Tenemos que ser optimistas porque, como digo, tenemos cosas muy buenas. El entorno complejo, lo hemos visto, el entorno es difícil de saber hacia dónde vamos. Pero bueno, siempre ha habido un momento de incertidumbre. Lo que sí creo es que ahora mismo todo esto se está acelerando una barbaridad. Trump no ha movido el tablero, le ha pegado una patada y lo ha roto completamente. Estos señores eran socios nuestros hasta hace en los últimos 70 años hemos sido socios compartiendo la economía liberal de mercado, compartiendo modelos y todo eso se ha venido completamente abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reforzarnos como Unión Europea. ¿Cuáles son los problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa? El primero, la política arancelaria. El otro día oía a un profesor en una intervención muy interesante que decía que quizás los poderes políticos en Estados Unidos no sean capaces de frenar a Trump, pero van a frenar los consumidores y los poderes económicos. Si nos vamos ahora mismo a los datos generales de la economía, de la macro norteamericana… Lo hemos visto en la bolsa. Bolsa, inflación, sentimiento del ciudadano, del consumidor, el PMI, el sentimiento de la manufactura. Es decir, todo está en contra de este señor. Esperemos que no llegue muy lejos. Lo último que hemos sabido es que cualquier política arancelaria o mayores retorsiones que nos quiera imponer vendrán a principios de abril. La Comisión Europea se está resguardando, creo. La cara de Cristina. Enseguida escuchamos a Cristina, sí. Y esperaremos a ver por dónde va. Está claro que aquí no gana nadie. Esto es una barbaridad, a mi juicio, lo que está haciendo este señor. No tiene sentido ninguno porque va a ir, decía, en contra incluso de sus propios intereses. Pero es lo que tenemos y con esto tenemos que contar, ¿no? Es un tema que para mí es muy importante. Y luego, a nivel europeo, que todo está cambiando de día a día. Ayer estuvieron los jefes de Estado y Gobierno. Hay nuevas prioridades, hay que hacer sitio en los presupuestos para nuevos problemas que estamos teniendo. Bueno, yo también creo que Europa siempre ha ido al trantrán, pero cuando ha tenido problemas gordos ha sido capaz de sobreponerse y hacer los cambios necesarios. Y hoy más que nunca estamos en esa situación, ¿no? Hay un cuento que a mí me llama mucho la atención, irlandés, que es de un chaval que para obligarse a saltar una valla, lo que hace es que se quita la gorra y la tira por encima. Pues ahora nosotros tenemos que quitarnos la gorra y saltar por encima, pues tenemos muchísimos problemas.
Lo interesante cuando escuchamos a los expertos es que al final todas estas reflexiones que pueden resultar muy elevadas nos llegan a conectar con la propia esencia humana. Es muy retador lo que vivimos porque aquí tenemos que demostrar nuestro poder como humanidad, como sociedad, ¿no? Cómo estamos de musculados, hasta qué punto somos capaces de gestionar lo incierto y de aprender de ello. Gracias, Horacio. Vamos a escuchar a Cristina, porque Horacio mencionaba a la Unión Europea y les recuerdo que, doña Cristina, nos vamos a tutear entre todos aquí, pero bueno, en fin, en la presentación les recuerdo que doña Cristina Lobillo es directora de Política Energética y jefa de Task Force en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, y ahí, bueno, pues hay unos retos importantísimos que apelan a la propia competitividad del sector. Y entre las propuestas que tiene que adoptar la Comisión hay unas cuantas y una de ellas, o unas de ellas, apelan a la energía también. Sí. Bueno, muchas gracias, Teresa, y gracias también a la Caja Rural por la invitación. Quizá un tema personal, gracias también por el informe. Yo, como andaluza que vive en Bruselas desde hace 20 años, pues para mí es un gran orgullo poder consumir productos andaluces de primerísima calidad en una ciudad donde hay productos de todo el mundo. Así que enhorabuena y contáis con todo mi apoyo también en ese sentido. Yo creo, hemos vivido en los últimos 3 años, primero desde la epidemia COVID y luego la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que han creado una situación de crisis energética como nunca antes había vivido la Unión Europea. Y esto ha afectado al sector alimentario, a la industria pesada, al consumidor, o sea, a todos los habitantes de la Unión Europea. Quizá la causa más importante ha sido nuestra gran dependencia de importar combustibles fósiles, sobre todo de Rusia. Quizá 2 datos importantes para que los tengáis en cuenta, que yo creo que es importante para entender toda la dimensión del problema que tenemos. Nosotros en la Unión Europea, a pesar de que vamos a un camino donde las renovables van a ocupar en el año 2050 casi la mayoría de nuestro mix energético, hoy todavía en la Unión Europea más del 60% son combustibles fósiles. Esto es importante. Y el dato todavía más impresionante es que el 90% del gas, del petróleo y del carbón son importados. Por lo tanto, esa dependencia nos pone en una situación de enorme vulnerabilidad que la hemos visto precisamente con la invasión de Ucrania, donde Rusia, y esto es otra cifra importante, nosotros tradicionalmente hemos importado casi la mitad del gas que consumimos de Rusia, 155.000 millones de metros cúbicos de gas. En solo 2 años hemos reducido esa cantidad de 155.000 a 33.000. Ah, perdón. 33.000. Es impresionante el esfuerzo que ha hecho la Unión Europea y yo siempre digo, nos ponemos una medalla relativa porque ha sido Rusia la que ha utilizado la energía como un arma de guerra y ha ido poco a poco cortando el gas a la Unión Europea. Primero lo hizo con Polonia, luego con los países bálticos, luego con Rumanía y Bulgaria, luego aprobó un decreto para pagar los contratos de gas solamente en rublos y todo esto ha sido una estrategia orquestada, organizada, de manera muy inteligente para afectar la economía de la Unión Europea. ¿Qué hemos hecho nosotros en este tiempo? Lo primero, hemos intentado buscar otros socios más fiables, entre ellos, y hasta hace muy poco tiempo, Estados Unidos. Nosotros hemos multiplicado por 3 las importaciones de gas natural licuado. Hemos importado más gas de Argelia, de Azerbaiyán, de Nigeria. Todo ello para asegurar más diversificación en la Unión Europea y no depender de un solo abastecedor. Junto a esto, lo que hemos hecho es acelerar la transición energética. O sea, yo, cuando me dicen la Unión Europea es muy exigente los objetivos, yo creo que es un tema también pragmático. Si no tenemos combustibles fósiles, vamos a producir aquellas energías que podemos producir, que nos den una cierta autonomía estratégica. Me refiero a renovables, a nuclear, y dentro de renovables, pues todas las posibles energías que se producen en la Unión Europea. Dicho esto, y para terminar, porque sé que la introducción es breve, hay un dato que me gustaría compartir con vosotros. En Europa, la energía hoy cuesta 2 veces más que en Estados Unidos. Y es por eso que la presidenta de la Comisión encargó este informe sobre competitividad al profesor Draghi. El momento en que se presentó este informe hubo lo que se dice en inglés, body language, cuando el profesor Draghi le da el informe a la presidenta de la Comisión y la presidenta le dice: gracias, Mario,
Ahora me toca a mí implementarlo, me toca a mí aplicarlo. Y eso es lo que ella ha hecho. Ha aprobado en los primeros 100 días de mandato de esta Comisión Europea 3 propuestas. La primera se llama la brújula de la competitividad, donde explica claramente que tenemos 5 años para poner el acento en la competitividad de la industria europea, obviamente incluido el sector agroalimentario. La segunda es lo que se llama el Pacto Limpio para la Industria Europea, en el que también luego tenemos más oportunidad de ir en profundidad. Es necesario abaratar la energía, es necesario invertir en innovación, en tecnología, porque en la Unión Europea ahora mismo estamos en una posición bastante precaria en relación a los avances que países como China están realizando. Y el tercer documento es un plan para energía abundante y sostenible, en el que se establecen también una serie de pautas para poder abaratar la energía. Antes de la invasión de Rusia, el gas estaba a 22 euros el megavatio hora. Cuando Rusia invade Ucrania, en agosto del año 2022, el precio del gas en la Unión Europea sube de 22 a 330 euros el megavatio hora. Lógicamente, esto es muchísimo, es un factor que ataca muchísimo el posible crecimiento de la industria europea, y en este documento se establecen una serie de pautas para poder reducir la factura. Entre ellos también, si miramos la factura de la electricidad como consumidores, os daréis cuenta que el coste de la electricidad es el factor más pequeño. O sea, luego tenemos una serie de factores, que es lógicamente el transporte, pero también una serie de impuestos que cada gobierno, los 27 Estados miembros, incorpora también a la factura, y que no es solamente el coste de la electricidad. O sea, que yo creo que tenemos que actuar juntos, Bruselas y los Estados miembros, para conseguir abaratar. Y en este camino estamos, en un contexto, como has dicho tú, Horacio, donde tenemos una situación complicada comercial con China, y ahora tenemos una situación complicadísima con Estados Unidos. Así es, qué de retos. Yo pensaba, ¿cómo notamos en aquel agosto, verdad?, la factura de la luz? Así está clarísimo. Ha mencionado Cristina sostenibilidad, así que cogemos la pelota, Juan Luis, y te la paso, se la paso, ¿no? Juan Luis Pozo Calderón es director de Sostenibilidad Corporativa de Global Omnium y es uno de los faros hacia los que nos tenemos que conducir y dirigir. Bueno, lo primero, dar las gracias a la Caja Rural y a José Luis García Palacio por la invitación. Y luego quiero transmitir un mensaje de ilusión y esperanza, que es como yo veo la relación de los agricultores con la paz. Es decir, esto es un matrimonio que se empieza con mucha ilusión y esperanza y que se termina por el interés. Pero el interés, porque no se rompa la situación, porque si no sería catastrófico y estaríamos en una situación muy complicada. Esto es el refranero español: casado por amores, casado con dolores. Y fundamentalmente, como decía Albert Einstein, es decir, hay 2 cosas infinitas en el universo. Una, el universo en sí, y otra, la estupidez humana. Y aseguraba que no estaba seguro de lo del universo. Con lo cual, muchas veces estamos discutiendo dónde queremos estar, dónde queremos ir, y nos encontramos que el mundo rural, en las cumbres del clima, sale como uno de los grandes riesgos del cambio climático. Y no ya por el abandono, sino porque el abandono está provocando mayores emisiones que las que se están reduciendo en la industria. El abandono de ese mundo rural, el no apoyar a ese mundo rural, está, digamos, de alguna forma gestionando que el problema sea cada vez más irreversible. Bueno, independientemente de eso, cuando hablamos desde el punto de vista de qué esperaríamos a futuro de esa nueva reto de la paz, bueno, pues los agricultores ya están acostumbrados, como ese matrimonio que cada vez es más difícil, a que cada vez los requisitos van a ser más difíciles para cumplir, para tener derecho a, y que al mismo tiempo las capacidades que nos van a disponer van a ser cada vez más limitadas. Como leí hace unos días en la prensa, un artículo de Asaja Sevilla, pues la burocracia, que no deja de ser, la burocracia es convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Bueno, pues esa burocracia con la que estamos convirtiendo, decía Asaja, que se han perdido 52.000 solicitudes en los últimos años solamente por ese incremento de la burocracia. En la, digamos, regulación 2023-2027 se impusieron 3 criterios que teóricamente coincidían con las siglas, en este caso ASG, que ahora son los requisitos ambientales, los requisitos sociales y los requisitos de buen gobierno, pero las pusieron en otro orden.
la pusieron en el orden GAS, es decir, gas, como diciendo de alguna manera, a ver si esto explota, a ver cómo explota y a ver qué es el futuro. Porque se hablaba, la parte de gobernanza era la parte de esa transformación digital, esa digitalización, algo muy bonito, pero por desgracia ese algo muy bonito necesita un apoyo. Necesita, en este caso, pues que existan esas políticas que apoyen realmente esa transformación. La parte ambiental lo alineaba con los acuerdos de París, con los acuerdos de neutralidad climática. Pero por desgracia, al revés, parece que la agricultura es el malo. Hoy en día se ha puesto a la agricultura del malo cuando es totalmente lo contrario. Juan Luis, sí, te pasamos ese micro porque va a ser más cómodo, nos está dando problemas el otro. Bueno, y finalmente, la parte social era la lucha contra el abandono del mundo rural. Pues ese abandono del mundo rural es precisamente lo contrario. Aquellos que están denostando a la agricultura y poniéndola fuera de lugar en cuanto a verdaderas barbaridades y aberración absoluta de que la agricultura y la ganadería son los malos de cara al medio ambiente, pues por desgracia se están equivocando. Y sería bueno que en la nueva regulación de la PAC se incluyera la agricultura como ese aliado en la emergencia climática por dos razones. La primera, porque la sociedad se dé cuenta que sin la agricultura no vamos a vencer a los problemas de la lucha contra la emergencia climática, es materialmente imposible. Y la segunda, porque hoy en día toda la regulación europea, todo el Green Deal de la Unión Europea va caminando a que las empresas, todas las empresas de otras actividades, compensen su impacto negativo en el medio ambiente, y como hemos hecho en la Comunidad Valenciana y como lo hemos desarrollado y lo hemos puesto en marcha con un proyecto piloto, los grandes eventos, por ejemplo, deportivos o culturales, ya están compensando a través del proyecto Ortigoudó la huella de carbono y están ingresando recursos económicos a los agricultores, porque lo que es un greenwashing es hacer esa labor en otras partes del mundo. Por lo tanto, la agricultura es una aliada contra la emergencia climática. Y eso es lo que se tiene que reconocer en las nuevas modificaciones. Sobre todo cuando cada vez hay tres problemas, y termino, que son el relevo generacional, como habéis apuntado, el envejecimiento de esa masa que se dedica a la misma agricultura y la pérdida de competitividad, que además vamos a añadir los aranceles que nos van a venir. Por lo tanto, tenemos el sistema, tenemos el modelo. Convirtamos la agricultura en la aliada contra la lucha contra la emergencia climática. Y sobre todo, Juan Luis, porque no se es sostenible si no se aborda el propio cuidado del medio rural. Con todo esto que ha apuntado Juan Luis Pozo, yo creo que lo que toca a nuestro último participante de la mesa es situar eso en el contexto de Bruselas, porque José María Calleja Castilla Varo es el director de Asaja en Bruselas. Ha mencionado, Juan Luis, varias veces la PAC y yo te miraba y decía, bueno, espera que yo tengo que aportar también nuestra propia mirada. ¿Cómo podemos reequilibrar todo esto que tenemos encima de la mesa? La transición ecológica, la rentabilidad de las explotaciones, la financiación justa, todo ello en el marco de la PAC. Bueno, pues buenas tardes ya a todo el mundo. A mí también, bueno, sumarme los agradecimientos a la Caja Rural. Estaba recordando ahora que la primera vez que yo vine a dar unas charlas en mi vida fue hace 10 años y fue precisamente también a la Caja Rural, gracias también a Asaja Sevilla, que fueron unos insensatos y me soltaron a hablar cuando llevaba 2 semanas en la oficina de Asaja Bruselas. Ya ha pasado el tiempo, han pasado 10 años, casualmente ahora por esta fecha, y nada, muchísimas gracias otra vez por confiar en la oficina de Bruselas. Es curioso que esta misma mañana, bueno, pues casi todos los ponentes hemos hablado de esperanza. Se me hace raro, ¿no?, hablar de agricultura y esperanza después de todo lo que hemos vivido en Bruselas durante estos 5 últimos años, pero no es menos cierto que, siguiendo un poco la estrategia también que se ha presentado sobre energía, se ha presentado en Bruselas una estrategia sobre la visión de la agricultura y la alimentación. Y yo creo que es un ejercicio muy bueno que ha hecho la Comisión Europea, porque por fin tenemos un documento de reflexión que nos indica hacia dónde tenemos que ir. Clarísimamente las manifestaciones de los agricultores que hicimos también en Bruselas y, cómo no, las elecciones europeas propiciaron, creo yo, ese cambio y también, evidentemente, los grandes problemas geopolíticos que estamos viviendo actualmente. Las guerras, los cambios severos como inundaciones o grandes sequías, el problema de la inflación. Trump al final ha sido una bofetada a las políticas de la Comisión Europea y eso ha hecho ver que el mundo sigue funcionando
de verdad, hemos estado unos 5 años, bajo mi punto de vista, muy perdidos, sin una brújula de la competitividad, como mencionaba Cristina. Creo que hay un cambio, una señal de esperanza y se ha visto en esta estrategia que ha presentado la propia Comisión Europea. El nuevo comisario de Agricultura, que pese a ser luxemburgués y venir de un país muy pequeño, con una tradición agrícola un poco limitada, sí tiene los pies en el suelo. Creo que es algo muy importante. El antiguo comisario de Agricultura, creo que en su primer año de mandato no pisó nada más que 1 o 2 países distintos. Sin embargo, ya el actual comisario ya ha estado en 6 o 7 Estados miembros distintos y visitando todas las semanas, hace una visita a una explotación agraria. Yo creo que eso vuelve a poner un poquito la visión, esa competitividad que hablaba Cristina. Hay 3 o 4 cosas que me gustaría comentar que se han mencionado en esta estrategia. La primera de ellas es que a los agricultores nos vuelven a reconocer como empresarios. Igual esto suena un poco raro, pero es que en Bruselas, durante los 5 últimos años, la Comisión Europea nos ha descrito y nos ha puesto actividades de todo, salvo la de ser empresarios y ganar dinero, y eso que se acuñó precisamente, aunque ahora todo el mundo se lo quiere arrogar, ese emblema de Asaja Sevilla, precisamente, que no se podía hacer una PAC verde con números rojos. Y esto lo ha entendido la Comisión. Entonces, aquí hay un primer cambio de filosofía que creo que es muy importante resaltarlo. La sostenibilidad. Juan Luis lo comentaba, ¿no? Que igual se había hecho mal a la hora de definir esa sostenibilidad. Completamente de acuerdo. Los últimos 5 años la sostenibilidad solo era entendida como medioambiental. La parte social y la parte económica que estaba totalmente desterrada de las mesas de negociación. Y nosotros, bueno, como martillo pilón, siempre diciendo que había que recuperar y había que hablar de la sostenibilidad de los 3 pilares. Y creo que lo ha entendido la Comisión Europea. No sé si de verdad porque se lo han creído o simplemente por las circunstancias en las que estamos ahora mismo sumidos. Creo que también hay otra cosa muy importante mencionar o que destacar en este papel, y es el relevo generacional. No se ha hablado mucho esta mañana aquí, pero creo que la Comisión Europea ha detectado que realmente hay un problema muy grave con el relevo generacional. Y es más, os voy a contar en primicia que la semana pasada tuvimos una reunión con el propio comisario de Agricultura y nos hizo una promesa, veremos a ver luego si se cumple o no, pero nos dijo que el tema del agua, que es otro de los factores fundamentales, iba a tener una importancia clave en esa estrategia del relevo generacional. Nos vino a decir que posiblemente en la próxima PAC haya algún tipo de ayuda para almacenamiento de agua, para infraestructuras, para modernizar el regadío. Creo que la Comisión Europea, también por esos fenómenos adversos que están sufriendo distintos Estados miembros. Y que estamos sufriendo estos días en nuestro país. En Bélgica hay sequía y antes no lo había. En Finlandia, ahora están aquí unos agricultores de Finlandia la semana que viene en León y han pedido específicamente visitar una explotación de regadío en Finlandia. O sea, ¿quién lo iba a decir? Entonces, bueno, creo que hay un cambio de paradigma, hay que darle un voto a la Comisión, pero acabo con esto. Si la Comisión nos vuelve a traicionar, si la Comisión, y cuando hablo de traición es que cuando se presente el marco financiero plurianual, que es el dinero, el presupuesto de la PAC, no está acorde con la problemática actual y con los retos de futuro que vienen del sector, nos volverán a tener en contra. Ahí está. Declaración de intenciones, José María, por si hay alguna duda. Bueno, tengo asuntos importantísimos que abordar. De alguna manera, bueno, alguno de ellos se ha esbozado hace un ratito, Horacio lo mencionaba, aranceles. Empiezo con Horacio, pero me gustaría que todos pudierais aportar. De alguna manera, Horacio lo decía, es que no sabemos muy bien cuáles van a ser las reacciones que nos van a llegar del otro lado del Atlántico. ¿Tendría que adelantarse la Unión Europea? ¿Tendría que adoptar medidas rapidísimas con independencia, que podamos ser proactivos, no reactivos? Ser proactivo no significa ser inmediato. Okay. Quiero decir, hay que responder, evidentemente, porque nos están atacando y además de una manera absolutamente inopinada. Todo eso no tiene ningún sentido. Pero dicho todo eso, hay que ser también inteligente y frío. No podemos ir más allá en términos económicos cuando nosotros pongamos nuestros aranceles, más de lo que los americanos nos van a poner a nosotros. Te voy a dar 2 datos para que vean el sinsentido de toda esta historia. El primero es que se supone que Trump decía que iba a cubrir el déficit fiscal que tiene a través de los aranceles.
y tenía una frase buenísima que decía: los aranceles son la palabra más bonita del diccionario. Bueno, pues ¿sabéis cuáles son del total de ingresos del presupuesto norteamericano, ingresos fiscales? Los aranceles son solo el 2%. Entonces tendría que subirlo 1000% para poder compensar con otros impuestos que quiere rebajar, como son sobre los ingresos, sociedades, etc. Es decir, no tiene sentido ninguno. Tampoco tiene sentido emperrarse los aranceles, porque hoy el mundo es más que las mercancías. Los servicios hacen mucho más daño, eventualmente, si lo que quieres es hacer daño, que es lo que él quiere, que eventualmente ponerle un arancel a un producto. Es decir, no tiene sentido ninguno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues estar vigilantes. Yo creo que en ese sentido la Comisión lo está haciendo razonablemente bien. Vamos a ver qué pasa el 2 de abril, que es cuando este señor se supone que pondrá todas las cartas de la retorsión encima de la mesa y Europa tendrá que contestar. Y en este tipo de problemas también quiero llamar la atención sobre un tema que a mí me parece muy interesante, y es lo de a río revuelto a lo mejor hay ganancia de pescadores. Digo esto porque Estados Unidos ha metido aranceles de retorsión a China. China ha hecho otro tanto y lo ha hecho en dos sectores que nos interesan, que son el porcino y las aves. A lo mejor resulta que vamos a tener un acceso preferente a China por toda esta guerra bilateral que ellos tienen. No estoy queriendo decir que las guerras sean buenas, porque no lo son, pero que también tenemos que estar mirando con el rabillo por el ojo, del ojo, lo que se mueve alrededor, porque puede ser que salgan oportunidades. Cristina estaba sintiendo con la cabeza, ¿verdad? Sí, bueno, yo lo que quiero quizá confirmar aquí es que desde la Unión Europea llevamos trabajando mucho tiempo e incluso preparándonos para estos anuncios que Trump, incluso durante la campaña, ya realizó. A ver, yo creo que aquí dos mensajes principales. El primero, como he dicho al principio de mi intervención, nosotros en la Unión Europea tenemos ya una situación muy complicada con China. O sea, ya tenemos una especie de, no me gusta utilizar la palabra guerra, pero bueno, una situación comercial complicada con China. No nos podemos permitir otra situación o guerra comercial con Estados Unidos. O sea, seamos muy claros. Entonces, lo que la Comisión Europea está haciendo por ahora es, con muchísima diplomacia, dos tipos de acciones. Intentar negociar con la administración Trump, y yo precisamente la semana pasada estuve en Houston con el comisario de Energía, nos reunimos con el nuevo ministro de Energía de la administración Trump, con el ministro del Interior, y hay un diálogo para intentar evitar la catástrofe, ¿no?, que sería entrar en una guerra comercial de aranceles. Ahora, dicho esto, si al final, el 2 de abril, o cuando Trump lo considere, este paquete de aranceles contra la Unión Europea se hace efectivo, la Comisión Europea está preparada para reaccionar. O sea, la Unión Europea tiene otro paquete en el cajón para reaccionar. O sea, una cosa es intentar negociar con diplomacia y otra estar preparada para una guerra comercial. Dicho esto, le dijo la presidenta de la Comisión el otro día, una política de guerra arancelaria no beneficia a nadie, ni a la industria, ni a los consumidores, ni siquiera a los gobiernos, que al final se les vuelve en contra. Esta es un poco la situación que tenemos en la Unión Europea y las dos líneas de actuación. Por ahora son negociaciones bastante confidenciales para evitar que precisamente algún tipo de información pueda salir y pueda perjudicar esa estrategia de negociación, pero nosotros confiamos en que vuelva un poco el sentido común y sobre todo evitemos una guerra arancelaria comercial que puede ser muy dañina, en concreto, como ya anunció Trump, para el sector de vinos, de producción de vinos en la Unión Europea. ¿Puedo postillar un tema? Sí, una cosa muy breve y enseguida nos vamos con José María. A lo que ha comentado Cristina, estoy totalmente de acuerdo, simplemente decir una cosa. Yo creo que la Unión Europea tiene que hacer algo que todavía no ha hecho, y es buscar soluciones para las retorsiones cruzadas para los sectores que no tienen nada que ver en estas guerras. Es decir, por el acero y el aluminio nos están metiendo al vino, a las bebidas espirituosas. Oiga, yo no tengo nada que ver ni con el acero ni con el aluminio. Entonces, como no tengo nada que ver, usted me resuelve este problema. ¿Cómo? No lo sé. Yo no soy funcionario de la Comisión, ni soy político. Lo que pasa es que el acero y el aluminio han sido los sectores a los que Trump ha identificado primero. O sea, aquí, a ver, es injusto, pero es verdad que son varios sectores económicos. Trump ha identificado aluminio y acero como los primeros, y estamos también trabajando con aquellos sectores en nuestra reacción que también puedan hacer daño, entre comillas, para que Estados Unidos pueda reaccionar también. Claro, ¿sabéis lo que pasa? Que existe luego la batalla del relato.
Entonces, claro, y aparentemente dices, bueno, no hemos mencionado o no se ha mencionado, no pasa nada, se da la vuelta enseguida porque el relato construye su propio edificio. Vamos con José María y después con Juan Luis. Bueno, pues yo voy a plantear una variable más en este escenario de aranceles, que seguramente igual la audiencia no lo sabe, pero también es igual de importante para el sector agroalimentario y sobre todo para el sector agrícola, que es los aranceles que la Comisión Europea ha propuesto para el fertilizante que viene de Rusia y de Bielorrusia. Sí. Y aquí hay que hacer una crítica muy clara. No podemos sufrir, por un lado, los aranceles americanos a lo que exportamos y ahora, encima, sufrir otro tipo de arancel para lo que tenemos que producir, porque estamos en un sándwich tremendo. Ahora mismo somos rehenes de todo este conflicto geopolítico. Por lo tanto, yo aquí sí haría un llamamiento. Veo que hay algún diputado, creo que hay algún político también, no sé si del Parlamento Nacional, pero se vota la semana que viene, no la siguiente, en el Parlamento Europeo sobre precisamente si la Unión Europea debería aplicar aranceles a los fertilizantes rusos y bielorrusos. Y nosotros lo hemos dicho muy claro. ¿Por qué tiene que ser el sector, otra vez agrario, el que pague las consecuencias de la guerra de Ucrania? No, pues igual lo que hay que hacer es imponer un arancel al gas en general, porque al final el gas lo puede soportar todos los ciudadanos, todos los sectores por igual, pero creo que es totalmente injusto que sea el sector agrario en este momento, precisamente en este momento, los que tengamos que soportar todas las consecuencias geopolíticas que nosotros no hemos creado. Se votó ya la semana pasada en el Consejo, todos los países, salvo Hungría, estuvieron a favor. Es verdad que España planteó una serie de dudas, objeciones, pero la realidad es que se vota en el Parlamento Europeo y queremos alzar la voz desde aquí también y pedir a los eurodiputados españoles que no apoyen esta propuesta de la Comisión porque no es justo. Juan Luis. Yo, al final, cuando estamos en problemas de geopolítica, como bien decía Horacio, el problema es el espiral del efecto dominó. Cuando empieza una cuestión y termina en una cuestión que no tenía absolutamente nada que ver, que no es que sea un efecto colateral, sino que tú no habías previsto lo que era el pulmón financiero para esos efectos colaterales. Es decir, el sector agrario, el sector ganadero, lo que no puede es ser que al final, cuando llegue el momento, no tenga la tranquilidad de que alguien ha previsto pues que existan una serie de ayudas, una serie de compensaciones, a cómo va a ir, digamos, esa geopolítica discurriendo. Porque una vez que se empieza, eso no hay quien lo pare. El efecto puede ser cualquier cosa, con lo cual lo que tiene que tener la certeza el agricultor que está en su casa, que está trabajando dignamente, que está preocupándose porque ponga productos de calidad en el mercado, que cada día la regulación es mayor, que cada día lo tiene que hacer mejor, pues se tiene que encontrar que tiene también el soporte de que la Unión Europea ha establecido los mecanismos de salvaguarda, como se hizo con el gas, cuando todo el tema de Rusia, para que cuando llegue este efecto sea mitigable ese efecto. Y ese es el problema, que muchas veces la información llega totalmente tergiversada, crea pánico, la gente está preocupada, nadie dice la realidad, ¿no? La primera realidad es, no se preocupen ustedes, que esto va a tener connotaciones, va a tener un efecto dominó que posiblemente sea el que no esperamos, pero que la Unión Europea está preparada, está capacitada y tiene estos recursos previstos pues, para hacer frente a este tema. Uno de los retos de la Unión, obviamente, es tratar de hacer un equilibrio entre sus exigencias de competitividad, de sostenibilidad, y ahí, en el marco de la PAC, hay, yo creo que, aspectos muy interesantes que deberíamos considerar en este momento porque probablemente estén en la cabeza de todos. Es decir, cómo podemos ser sostenibles, cómo competitivos y cómo podemos hacer frente, si voy contigo, José María, a todo lo que tenemos en este escenario convulso. Pues yo creo que una de las claves fundamentales y que además todos los partidos políticos las llevaron en sus programas electorales en las elecciones europeas es la palabra reciprocidad. Si queremos de verdad hacer una PAC sostenible, una Europa sostenible, primero tenemos que hablar con sinceridad y tenemos que exigir la reciprocidad con los productos que vienen de terceros países. Es que si no, el castillo se cae. No podemos seguir apretando la pisonadora de crear leyes y exigencias a los productores europeos si lo que viene del vecino no cumple ni de lejos con lo mismo. Con esto no estoy diciendo que tengamos que ser proteccionistas ni aplicar aranceles, ni muchísimo menos, pero solo un poquito de sentido común. Acabamos de firmar, o acaba de firmar, mejor dicho, la Comisión, el acuerdo del Mercosur famoso. Claro, sí, ese es otro tema. Claro, ahora tiene que ser ratificado, como sabéis, por parte de los Estados miembros y por parte del Parlamento Europeo. Claro,
Y cuando uno analiza el acuerdo del Mercosur, ve que allí, por ejemplo, van a poder seguir utilizando unos productos fitosanitarios, se llaman neonicotinoides, que se han utilizado toda la vida aquí, que son de una importancia extrema, que Europa los decide prohibir por una cuestión medioambiental, porque afectan a las abejas. También esto es relativo, porque también si tú utilizas esos neonicotinoides en las semillas cuando no hay, por ejemplo, la época de polinizadores, pues no va a afectar. Pero claro, Europa ha decidido ir más allá. Y ahora el problema realmente lo tenemos nosotros. Claro, es muy complicado decirle ahora por ejemplo, el Brasil, que son los grandes productores de remolacha azucarera, que ellos apliquen esos mismos estándares. Porque además, y esto Horacio lo conoce muy bien, la Organización Mundial del Comercio no te va a dejar implementar esa reciprocidad porque tú has decidido ir más allá para proteger tu medio ambiente. Otra cosa distinta sería que esos productos fitosanitarios afectasen a la salud de las personas. Ahí la Organización Mundial del Comercio sí prohibiría que esos productos puedan entrar. Por lo tanto, yo creo que si Europa no empieza de verdad a aplicar reciprocidad con sentido común y nos pone las mismas normas a la hora de competir, el sector agroalimentario no va a seguir evolucionando e iremos perdiendo posición de mercado. ¿Os parece que sea Cristina la que aporte, o a lo mejor, bueno, no sé, Horacio, decidme, ¿no? Porque es cierto que yo creo que este es uno de los grandes, claro, este es uno de los escenarios más inquietantes para el sector agroalimentario. Tenemos que cumplir una serie de normativas y luego, si queréis, hablamos de regulación, ¿no? Una serie de normativas. Evidentemente, el telón o el escenario o el marco del acuerdo es muy interesante entre Mercosur y la Unión porque abre posibilidades de exportación, por supuesto, pero ¿lo hace en igualdad de condiciones respecto de otras empresas? A ver, yo os dejo. Yo apuntaba a Cristina, pero creo que Juan Luis quiere aportar. Yo tengo que decir que no. Es decir, aunque sea un poco duro, porque, por ejemplo, en política medioambiental, la Unión Europea, que es un actor muy importante en las cumbres del clima, ahora se retira de Estados Unidos, pues defiende siempre que tiene que haber, un poquito más el micrófono. que tiene que haber un mecanismo de carbono en frontera, que es una regulación para que cuando un producto viene de fuera se le pueda aplicar una penalización acorde a lo que aplicamos en Europa. Pero luego se llegan a determinados acuerdos estratégicos y, como bien decía José María, pues esos productos pues no tienen ni regulaciones sanitarias ni regulaciones, con lo cual el agricultor, el ganadero en Europa pues tiene unas limitaciones a la hora de su producción, tiene que hacer sus productos neutros en carbono, porque la Unión Europea sí está comprometida con el Green Deal, con cumplir con la neutralidad climática, y se encuentra que mañana llega el producto de fuera que no ha cumplido con ninguno de esos requisitos. Es tan fácil como exigir esa otra regulación que después depende de acuerdos internacionales, pues dependerá de acuerdos internacionales, pero no puedes firmar un acuerdo para otra cosa que no cumpla con lo que tú estás exigiendo, digamos, desde el punto de vista a tus agricultores. Y tus agricultores y tus ganaderos van hacia la neutralidad climática, son un bastión para esa neutralidad climática. Pues hagamos que los productos que vienen de fuera paguen por lo mismo, que ya está regulado en la Unión Europea, ya existe esa regulación. Y si me permiten... Perdón, porque ahí discrepamos totalmente, lo siento muchísimo, pero la posición claramente de las organizaciones agrarias europeas es que esos mecanismos de carbono en frontera sí puedan afectar o compensar a otros sectores, pero claramente al sector alimentario nosotros lo queremos totalmente fuera. Entendemos que la alimentación, sobre todo, es seguridad alimentaria y creemos que esto solo entorpecería esos flujos comerciales tan necesarios. Te voy a poner un ejemplo. Toda esa soja transgénica, OGM, que precisamente no nos dejan cultivar, pero que casualmente viene de terceros países. Si precisamente España es la potencia mundial, bueno, mundial, pero europea al menos, de producción de animales, esos flujos se tensarían de tal manera que seguramente perderíamos el liderazgo de exportación de animales, por ejemplo, en vivo, que hacemos al sur de África, que también sirve un poco pues, para mantener esa seguridad alimentaria en terceros países. Por lo tanto, yo ahí lo siento, pero tengo que discrepar totalmente. Yo, José María, no te estaba diciendo por donde tú lo has entendido. Es decir, me explico. Yo lo que estoy diciendo es que, con carácter general, la legislación que aplicamos en Europa
no podemos obviarla, evidentemente, desde el punto de vista sanitario, no podemos obviarla hacia otros productos que vienen de fuera. Toda la guerra comercial con Estados Unidos viene precisamente por dos motivos. Aparte, en este caso, de lo que sería el acero y el aluminio, viene fundamentalmente por las tierras raras, viene fundamentalmente por los minerales, que lo que quieren es una estampita para cambiárnosla, y que esa estampita que nos van a cambiar, lo que ocurre es que esas regulaciones que nosotros marcamos, luego no la aplicamos con rigor a todo, digamos, es que cuando alguien va a negociar conmigo, yo le exija que cumpla. Es lo Juan que yo me Luis, refería antes. si os parece, porque se incorporen Horacio y Cristina, y yo quería apuntar algo como consumidora, y es la necesaria información pedagógica al consumidor para que el consumidor sea consciente en aras de esas políticas de seguridad alimenticia, sepa lo que está consumiendo también. Es decir, si nos topamos con barreras de hormigón que no nos permiten, tenemos que saber que en nuestra elección estamos consumiendo productos que no son europeos y a lo mejor no tienen la misma calidad. Y esto sí que es importante. Cristina y Horacio. Sí, bueno, yo siempre que se habla de acuerdos comerciales, Bruselas es la mala de la película, yo ya lo sé y siempre vengo preparada para esto, exacto. A ver, a mí me gustaría hacer una reflexión también, y entiendo que a lo mejor no os va a gustar lo que digo, pero yo creo que siempre los que me conocéis suelo ser muy honesta cuando transmito los mensajes que tengo que decir. Yo creo que hay que mirar los acuerdos comerciales como con vista de águila, ¿no? O sea, con más amplitud, sobre todo los sectores económicos de la Unión Europea. A ver, digo esto porque lo hemos explicado, hemos hablado anteriormente. ¿Qué situación tiene ahora la Unión Europea? Una guerra comercial con China, en la puerta una guerra posible con Estados Unidos. La Unión Europea necesita aliados comerciales. Tenemos más de 50 acuerdos de libre comercio con el mundo entero, que también han supuesto un beneficio muy, muy importante para la Unión Europea. O sea, en agricultura, en el sector agroalimentario, pero en otros sectores también punteros para la economía europea. Mercosur, me consta, yo trabajé en Mercosur, han sido 20 años de negociación de Mercosur, he trabajado cuando estaba en agricultura, cuando estaba en comercio, es un acuerdo que conozco bien. Yo creo que la valoración general es positiva, porque permite la eliminación del más del 90% de aranceles, es un mercado que se abre también para Europa, y luego también creo que tiene, a ver, las concesiones, entre comillas, al sector agrario son limitadas, están muy estudiadas económicamente y también incorporan una serie de elementos positivos como la protección de más de 350 indicaciones, denominaciones de origen, indicaciones geográficas. Yo entiendo que un acuerdo comercial nunca es perfecto y nunca es del gusto de todo el mundo. Hay un tema en el que sí me gustaría insistir. La Unión Europea, como bien dices, has mencionado tú, José María, estableció hace 5 años este mecanismo de protección en frontera. Es cierto que no está el sector agrario porque no había voluntad, no era positivo que estuviese en el sector agrario, pero la Unión Europea está en frontera estableciendo un arancel para todos aquellos productos que entran en la Unión Europea que no cumplen los mismos requisitos medioambientales y de actividad climática que tenemos dentro de la Unión Europea. Sí que hay mecanismos, pero estoy de acuerdo contigo, Teresa, en que lo que hace falta es dar mayor información al consumidor. Total. Y sobre todo, insisto, en que hay que mirar estos acuerdos con un poquito de vista de águila y no de gallina en el suelo. O sea, hay que despegarse un poco y ver el beneficio global para la Unión Europea. Insisto, además, que hay mecanismos de protección para el sector agroalimentario en Mercosur. Si aportas algo, Horacio, si no, os planteo otra cosa que de alguna manera se está deslizando en todo lo que estamos comentando, y es el debate sobre el exceso de regulación europea. Aquí sí me vas a dar la palabra. Ahí te doy la palabra, porque la percepción, lo que pasa es que la pedagogía nos ayuda a entender que esa regulación es en aras de un beneficio de cada uno de nosotros. Nos cuesta entenderlo, ¿no? Y nos cuesta sobre todo encajar todas las piezas: sostenibilidad, seguridad alimenticia, competitividad. Bueno, vamos a ver, yo el otro día puse en LinkedIn un comentario y dije, me inventé, de vez en cuando tengo ideas interesantes, el día sin regulación. Es decir, una vez al mes, Qué peligro, todo el mundo tira bolígrafo y no se regula nada. No pasaría nada, seremos mucho más felices. No lo tengo tan claro, ¿eh? Bueno, mi visión personal es que la hiperregulación que hemos vivido en los últimos 5 o 6 años no ha tenido sentido. Y te voy a explicar por qué. Básicamente se ha concentrado mucho en un ámbito que es el de la sostenibilidad. Nadie duda que tengamos que luchar contra el cambio climático y que tengamos que llegar a los objetivos de la COP. Pero creo que efectivamente la Unión Europea se ha pasado en la regulación de una manera notable.
¿Por qué se ha pasado? Entre otras cosas, porque yo creo que ha trabajado mucho sobre la base de la ideología y no de la ciencia. Y entonces ha ido, desde mi punto de vista, insisto, es una visión muy personal, mal orientada en ese sentido. Y otra cosa que creo que es importante señalar es que no se ha hecho el análisis de impacto debido. Es decir, usted propone una medida legislativa como las que se nos han propuesto, que no son menores, que no son menores y con plazos, fechas y porcentajes, y dices, oiga, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Dónde está el análisis detrás económico, social? No se ha hecho. Si se ha hecho, como digo anteriormente, con una visión muy ideológica y poco política. Entonces, al final, nos encontramos, hace poco leía una intervención de un economista del Banco de España que se llama Mora Sanguinetti, que dice que entre 1995 y el 2020, la media de normas aprobadas para el sector agroalimentario en España ha sido superior a 1000. Más de 1000 normas al año. Es imposible cumplir eso. Con lo cual, al final, digamos que el objetivo es muy loable, mejorar la sociedad, la sostenibilidad, reducir el impacto, el CO2, etcétera, etcétera. Pero luego, la manera en que lo hemos hecho, pues nos hemos equivocado. De hecho, yo hago una pregunta aquí. No te miro a ti, Cristina. Hace meses que yo no oigo hablar del Green Deal y del Farm to Fork. Están muertos. Pero no los menciones. No vaya a ser que lo saquen otra vez. Ahí tengo que... Te he dejado la pelota sí, en su no sitio. me queda más remedio que intervenir. A ver, primero, yo creo que la Comisión Europea también es muy consciente de lo que ha ocurrido y yo creo que ya ha anunciado simplificación. Hace 3 semanas se ha adoptado el primer paquete, el Omnibus 1, donde se reduce, se simplifica y se alinea gran parte de la legislación europea. O sea, yo creo que esto es un ejercicio que la presidenta de la Comisión ha repetido y repite en cada uno de sus discursos y está firmemente comprometida a reducir esta legislación o a alinear esta legislación excesiva que no ayuda sobre todo a la competitividad de la empresa. Sobre todo, yo creo que aquí un paso en positivo que hay que beneficiar. Segundo, a ver, la legislación excesiva no es buena para nadie, pero también hay que tener un marco regulatorio claro para poder atraer inversiones. ¿Por qué países como Argentina, México no atraen inversiones? Porque nadie puede invertir allí sin un marco. O sea, yo creo que un marco regulatorio atrae segunda ronda me das la palabra. Predictibilidad. El Green Deal y el Farm to Fork, que ya no menciono más porque no sé que no son palabras. A ver, el Green Deal fue una prioridad que tuvo la Comisión. El objetivo era reducir el 55% de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030. ¿Qué pasa? Lo ha dicho la presidenta, ya no hay que hablar del Green Deal porque ya está introducida la legislación. Ahora es el momento de la competitividad. No es, ella lo dijo en el Parlamento hace 2 años, estamos en una nueva fase de aplicación, de implementación del Green Deal. O sea, que es el cómo. O sea, yo creo que realmente la Comisión Europea, y bueno, yo soy funcionaria, lógicamente tengo que defender la institución, pero es que lo creo firmemente. O sea, yo creo que precisamente es una institución y la Unión Europea en eso, a pesar de ser 27, tener un Parlamento con más de 700 diputados, es bastante ágil a la hora de cambiar la dirección e identificar aquellos puntos que no funcionan. No es la solución ideal, pero sí que un ejercicio de simplificación regulatoria creo que tiene que ser bienvenido por todo el mundo. Sin duda. Volviendo un poco a los comentarios de Horacio y de Cristina, y el famoso Green Deal, es que no hay Green Deal sin reciprocidad. Lo siento, tengo que ser muy pesado con esto. Pero ¿qué Green Deal vamos a exigir aquí si lo que viene de fuera no lo hace? Es imposible. Y eso ha sido el fracaso de la antigua Comisión Europea. Volviendo un poco por alusiones también, porque hablaba Cristina de la importancia de la mirada de águila, ¿no?, con los acuerdos comerciales. Bueno, es que Asaja ha apoyado el acuerdo comercial con el Japón. Asaja ha apoyado el acuerdo comercial con el Canadá. Asaja incluso apoyaba el acuerdo comercial con Estados Unidos, el famoso TTIP. Evidentemente que los agricultores españoles, y en concreto Asaja, estamos a favor del comercio, pero siempre que exista, otra vez, casualmente, la palabra reciprocidad. Y eso es lo que no ocurre con el famoso Mercosur. Y por acabar, Horacio también mencionaba los famosos estudios de impacto. A mí me entra muchísima risa con los estudios de impacto, porque claro, para empezar que los hacen cuando les interesa. E incluso a veces, cuando les interesa y no les gusta lo que salen, se esconden en los cajones de Bruselas y tiene que venir el gobierno de Estados Unidos a sacar el informe
y decir, mirar cómo se están engañando. Nunca eso, pero bueno. Dice, Cristina dice que a ella no le ha pasado eso, ¿eh? José María está Guerrero. Que Cristina dice que ella en su negociado no le ha pasado. No te lo tomes como algo personal, Cristina. Bueno, Juan Luis. Vamos, el que hizo eso fue Timmermans, ya está. Que se sepa bien. Yo creo que lo dije en la intervención, ¿no? El problema de la burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil a través de lo inútil. Lo que hemos hecho con muchísima regulación ha sido crear una falta de posibilidad de que mucha gente, y más en un mundo como el rural, pues pueda cumplir con aquello que le están exigiendo. Lo que pasa es que también tenemos que tener una reflexión de, digamos, más madura y no solamente quedarnos con que la regulación pues no vale. Hay otros aspectos que han apoyado que el producto tenga una calidad, tenga una competitividad, sea totalmente diferente. El único problema, y yo ahí apoyo 100% a lo que dice José María, es cuando tú esa regulación que ya la has convertido en burocracia porque te has pasado y has hecho que has convertido aquello que era fácil, lo has convertido en difícil a través de cosas inútiles, también dotas a esa regulación de una cara de tonto que se nos queda cuando tú dices hago todo esto y el que vende el producto viene de fuera y no cumple con absolutamente nada. Claro. Un comentario a lo que acaba de decir José María que me parece muy interesante. A ver si me compras lo que te digo, José María. Primero, para todo lo que venga de fuera, absoluto cumplimiento 100% sanitario, fitosanitario y de inocuidad alimentaria. En segundo lugar, todo lo que es las armas con las que nuestros competidores trabajan, que nosotros podamos utilizarlas. OGMs, nuevas técnicas genómicas, etc. Tercero, limpiemos la legislación europea de lo que es innecesario y superfluo. Yo con esas tres cosas me conformo. Pues si formas un partido político tienes mi voto. Bueno, a ver. Qué bueno. Bueno, tenemos 5 minutos y yo esos 5 minutos me gustaría repartirlos entre todos ustedes, todos y todas, ¿no? Porque están escuchándonos durante toda la jornada y son protagonistas de Alimental. Así que a mis compañeros técnicos les pediría que quizá iluminen un poquito la sala para que nos podamos ver las caras, que levanten la mano quien quiera compartir, preguntar, si es posible, a cualquiera de nuestros 4 ponentes. Aprovechen esta oportunidad porque es un regalo. ¿Hay alguien que se anima a compartir? Si no, nosotros tenemos carretillo para seguir. A ver, ¿hay alguien ahí? Que es que no veo... Se ve mucha gente, pero ninguna mano levanta. Se conoce que se saben ustedes toda la lección. Lo tienen clarísimo, ¿no? Me ha escrito Eduardo Martí, de Asaja Sevilla, que quiere tomar la palabra. ¿Eduardo? ¿Dónde está Eduardo, sí, por favor? Por ahí. A ver, Eduardo. No, tenemos otro micrófono, Juan Luis, no hay problema. Eduardo, sí, por favor. ¿Se puede poner en pie, Eduardo, y así le escuchamos? Pobre Eduardo. Un aplauso. Miren, les voy a decir una cosa. Entre todas las enseñanzas o sugerencias o aportaciones que tienen en el día de hoy, quédense con una que es profundamente humanística, no tiene nada que ver con la materia que estamos tratando. Quien no pregunta no sabe, quien no levanta la mano no protagoniza su propia vida. A ver si aprendemos los españoles a dar un paso adelante y consultar, hablar, compartir, co-crear. De verdad, es que nos cuesta, a veces nos sentamos ahí y no. A ver, adelante, le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Felicitar a la Caja Rural por este magnífico foro. Es muy difícil plantear ninguna pregunta. Yo, aparte de matar a José María Castilla, ahora cuando termine la mesa redonda, sinceramente lo que más me sugiere y más lo que me viene es felicitar a los ponentes, ¿no? A los 4 representantes de la mesa, la verdad es que lo habéis hecho fantástico. Cristina además se ha fajado porque sé que es su papel. Un aplauso para Cristina. Sí. Y yo quiero, y me uno, gracias Horacio. Sí. Y me uno enormemente a ese aplauso porque, sinceramente lo digo con conocimiento de causa de hace muchos años. Es un lujo que tengamos una española, una andaluza con un sentimiento agrario infinito que lo tiene un corazón agrario y una mente muy buena, que lo tengamos en un puesto estratégico. Así que, cuando no hay una pregunta inteligente, lo que hay es que dar las gracias y felicitar a los ponentes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias.
Veo que tienen ya ganas de... Ah, no, que hay alguien que quiere preguntar ahí, ¿no? Adelante, sí. Sí, yo no... A mí no, yo no le he mandado nada a José María, pero ya de camino que estoy... Vamos a ver, a mí la gran preocupación que tiene el sector agrario ahora mismo, estamos discutiendo sobre la ficha financiera. Yo creo que la Unión Europea está absolutamente demandada por todas partes, dinero para Ucrania, dinero para rearme, dinero... Ahora no se llama rearme, ahora se llama otra cosa. ¿No? Mi pregunta es, ¿qué va a quedar para la PAC o qué previsión tienen ustedes que puede quedar para la PAC, dinero para la PAC en determinadas circunstancias, en esas circunstancias? Porque obviamente cuando todo el mundo está pidiendo y pidiendo